dice, ¿no? Entonces, el módulo de resiliencia está en la columna F. A ver, sí, el módulo de resiliencia está en la columna F. Y nosotros lo que normalmente utilizamos para determinar ese módulo de resiliencia es la columna C que corresponde al CBR de Kentucky, ¿ya? Entonces, como no podemos hacer ensayos de módulo de resiliencia en los laboratorios, a veces por falta de equipo, entonces el método ASTO nos da una correlación entre el CBR y el módulo de resiliencia. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros es buscar cuál es el valor del CBR del terreno de fundación, puede ser 6, 7, 8, 9, 10. ¿eh? Supongamos que es, por ejemplo, 10 el CBR. Ese está en la columna C, el CBR, 10. De ahí trazamos una horizontal hasta interceptar la columna F. Y ahí vamos a tener aproximadamente 9.200 más o menos, 9.200 PSI. Sería el módulo de resiliencia para ese valor de CBR. Entonces, esa es la forma de utilizar este gráfico. Entramos con el valor del CBR, trazamos una horizontal y ahí obtenemos el módulo de resiliencia. ¿Ya? Fácil y sencillo. Más fácil que ganarle a Oriente o a Blooming. ¿Ya? Sigamos. El siguiente gráfico ya corresponde a los coeficientes de aporte estructural. La figura 5.10, coeficientes estructurales para capas asfálticas, relacionados con varios ensayos. O sea que a través de todos estos ensayos podemos obtener nosotros el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica, con el módulo resiliente, con el ensayo de cohesión, con la estabilidad Marshall, con cualquiera de esos ensayos. De los tres, el más utilizado, estabilidad Marshall, ¿ya? Todos los laboratorios tienen para hacer el ensayo de estabilidad Marshall. Entonces, normalmente nosotros utilizamos también ese ensayo de laboratorio de estabilidad Marshall de la carpeta asfáltica para poder determinar el coeficiente de aporte estructural de la capa. ¿Qué es un coeficiente de aporte estructural? Nos sirve para determinar cuánto es el aporte de esa capa dentro de la estructura de pavimento global en general, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven los coeficientes de aporte estructural. Hay un aporte de la carpeta asfáltica, hay un aporte de la capa base, hay un aporte estructural de la subbase, hay un aporte estructural de la subrasante mejorada. Son las capas que conforman una estructura de pavimento flexible. Cada una de ellas aporta, tiene un aporte, tiene un valor de resistencia y eso está expresado en los coeficientes de aporte estructural. Ejemplo, para la carpeta asfáltica hemos dicho que vamos a utilizar el ensayo de estabilidad Marshall. El ensayo de estabilidad Marshall. Cuando me callo es porque están ingresando otros y hay que abrirles la puerta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el valor más utilizado para estabilidad Marshall, para el dimensionamiento es 1.800 libras. 1.800 libras, estoy señalando con la flechita. A partir de ahí, trazamos siempre una horizontal y vamos a obtener aquí el coeficiente de aporte estructural, que es un poco mayor a 0,4, nos va a dar 0,42 más o menos, aproximadamente. Ya, 0,42 de aporte estructural. Todos esos valores hay que irlos anotando, registrando, ¿no? El más utilizado es ese. Puede ser también de que alguna vez tengamos estabilidades más altas. Por ejemplo,
2.000 libras. Pero para 2.000 libras hacemos la misma operación. Marcamos, trazamos una horizontal hasta interceptar el coeficiente estructural de carpeta asfáltica. Y ahí nos va a dar aproximadamente 0,43, ¿ya? 0,435 aproximadamente, ¿ya? Puede variar un poco. ¿Será que puede haber estabilidades mayores? Sí, puede haber estabilidades mayores. Es el caso, por ejemplo, de las carpetas asfálticas modificadas con polímeros o carpetas asfálticas modificadas con caucho reciclado de las llantas usadas. Esos valores de estabilidad son mayores a 2.000. ¿Ya? Se salen inclusive de aquí del gráfico de estabilidad Marshall. Entonces, hay por ahí algunas fórmulas para calcular cuando utilizamos polímeros. Se las voy a proporcionar en otra clase, pero ya sepan de que hay estabilidades mayores y por lo tanto habrán coeficientes de aporte estructural también mayores, ya cerca de 0,45 inclusive. Entonces, hay que ser conscientes de eso. Hay estabilidades mayores. Estos abacos fueron diseñados hace 50, 40 años atrás, ¿no? Pero nadie conocía, nadie hablaba de asfalto modificado con polímero, asfalto modificado con caucho de las llantas usadas, que tienen similar comportamiento. Ambos tienen similar comportamiento, mayor durabilidad, reaccionan en mejor forma a los esfuerzos transmitidos por los ejes, tienen mayor resistencia al frenado, etc. Entonces, hay una tesis de una alumna que está haciendo sobre ese tema y ya se han hecho anteriormente, hace unos 4 años atrás, sobre lo mismo, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo nuevo para adicionar, mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la situación. Este es el gráfico que nos permite encontrar los coeficientes de aporte estructural para carpetas asfálticas. ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿Cuál es el siguiente coeficiente de aporte estructural? Figura 5.17. Está también en los apuntes. Relación entre el coeficiente estructural para capa base granular. Cuando dice capa base granular se refiere a base de piedra triturada más que todo. Y distintos parámetros resistentes. Entonces ahora la siguiente capa es la capa base. ¿Cómo calculamos su coeficiente de aporte estructural? Con el valor del CBR. Todos los laboratorios tienen para hacer ensayo de CBR. Hacemos un ensayo y nos da generalmente el valor más común es el de 80% de valor de CBR, que es esta columna, la segunda. Entonces, para CBR 80, trazamos una horizontal y nos va a dar aproximadamente 0,13. Aproximadamente. Ustedes van a hacer con 2 escuadras y ahí obtienen un valor más exacto. ¿Ya? ¿Cuánto sería el aporte estructural de una capa base de piedra triturada cuyo valor soporte es 100? Ustedes díganme, ¿cuánto es si es que el CBR es 100? Estoy haciendo la pregunta, jóvenes. ¿Cuál es el coeficiente de aporte estructural A2 en el caso que el material de capa base tenga un CBR 100%? De 0,14. 0,14, señor. 0,14. 0,14. Casi Bueno, 0,14. ya jóvenes, contesten rápido, fuerte, con voz de destroyano, jóvenes. 0,14 para CBR 100 da 0,14. ¿Ya? Nosotros normalmente dimensionamos con CBR 80,
porque los yacimientos no son del todo homogéneos, entonces a veces puede haber parte del yacimiento con roca un poco más débil, más blanda, roca arenisca, etcétera. Entonces, generalmente utilizamos 80, pero si tenemos una roca de voladura, por ejemplo, ¿no? En montaña ahí, y es roca dura, con desgaste bajo, y nos da CBR 100, vamos a adoptar CBR 100 para el dimensionamiento, ¿no? Está bien, es correcto. Si después de varios ensayos nos da CBR 100, bueno, adoptamos CBR 100. Y al contrario, hacemos varios ensayos y nos da CBR 70. Bueno, entonces vamos a tener que dimensionar con 70, ¿no? Y dimensionar con 70 quiere decir colocar un mayor espesor de capa base que para el caso de que tengamos CBR 100. Vamos entendiendo bien eso, ¿no? Entonces, el coeficiente de aporte estructural va a ser función del valor del CBR. A mayor CBR, mayor coeficiente de aporte estructural. A menor CBR, menor coeficiente de aporte estructural y por consiguiente mayor espesor de la capa. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Hemos visto la carpeta de la capa base, nos toca ver de la subbase. Es la figura 5.18 en los apuntes. Relación entre el coeficiente estructural para subbase granular y distintos parámetros resistentes. En subbase, jóvenes, normalmente utilizamos ripio natural o seleccionado. Tiene poco porcentaje de caras fracturadas. Es ripio natural. Va a haber sobre tamaños, sí, piedras muy grandes o algo, que esas en el proceso de construcción se las va eliminando. No hay problema. Y si no, se utiliza una zaranda para cernir, tamizar en la chancadora, ¿no? Pero una zaranda grande, ¿no? Generalmente se utiliza de 3 pulgadas, ¿no? 3 pulgadas, son zarandas de 3 por 3, 3 pulgadas. Puede ser 2,5 también, o 2. Entonces, ¿cuál es el valor de CBR más utilizado? CBR 40. Para capa base era 80, para subbase utilizamos un CBR 40. Es lo que de tanto hacer ensayos lo tenemos como valor de referencia, el CBR 40. Calculamos para CBR 40, ¿cuál va a ser el coeficiente de aporte estructural A3? A3. Ustedes díganme. 0,2. 0.8. 0,12, joven. Ya. 0,12. Correcto. Está bien, excelente. Ya hemos aprendido a manejar, a calcular los coeficientes de aporte estructural. Hemos calculado A1 para carpeta asfáltica, A2 para capa base y A3 para subbase. Nos tocaría ahora otro gráfico para calcular el coeficiente de aporte estructural de la subrasante mejorada, cuando tengamos subrasante mejorada, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el coeficiente de aporte estructural A4? Ya no A3, sino A4. Para ese caso, ya no tenemos el método Aston, no nos da otro gráfico, no nos da, ¿ya? Entonces, tenemos que utilizar el mismo que es para subbase. Eso ya es una adaptación que hemos hecho, ¿no? En los diferentes países. Calcular el coeficiente A4 de subrasante mejorada con el mismo gráfico que es para subbase de ripio natural. Ahora, generalmente el valor que se tiene, porque es un material suelo arenoso del tipo A24, entonces lo que se hace es adoptar un CBR de 20. ¿Ya? Hacemos ensayos, ¿no? No es que adoptamos después de haber realizado varios ensayos. No vamos a hacer un solo ensayo, no es representativo. Por ahí el laboratorista al hacer el ensayo se pone a whatsappear o estornuda o algo y va a leer mal, va a tomar mal alguna lectura. Entonces hay que hacer varios ensayos para ver que sea representativo. Normalmente estamos hablando de suelos A240 que
con el cual se puede llegar a CBR 20, un 96%, 97% de compactación, se llega a CBR 20, inclusive más alto, pero adoptamos 20. Para CBR 20, ¿cuál será el coeficiente de aporte estructural? Calculen ustedes. 0,09. 0,09, gracias. Ese es el valor, 0,09. Fíjense que no estamos tomando en cuenta los otros valores, ¿no? Valor R, ensayo triaxial de Texas, nada, módulo de resiliencia. Siempre trabajamos con CBR, es lo más práctico, fácil y sencillo, ¿ya? Entonces, eso es veamos el otro gráfico, el otro ábaco, ¿para qué? El otro Ingeniero, gráfico es para... se salió. ese CBR de 20 era para la capa base mejorada. Hay alguna pregunta, creo, pero no escuché, muy débil la voz. Sí, el CBR de 20 que estábamos haciendo era para la subbase mejorada. No hay subbase mejorada, subbase nada más, subbase. El siguiente hemos dicho subrasante mejorada, no es lo mismo que subbase. Subrasante mejorada es otra capa que no tiene piedra, es suelo arenoso, tipo A240 más o menos, o A3 puede ser, ¿ya? A1 es coeficiente de aporte de la carpeta asfáltica, se calcula con la estabilidad Marshall. A2 es el coeficiente de aporte estructural de la capa base, se calcula con el CBR de la capa base de 80, generalmente. Su base es un ripio natural con CBR igual a 40, es el A3. Y A4 no hay gráfico, no existe, macancho. Entonces utilizamos el mismo gráfico de la subbase granular, solo que el CBR es más bajo, ¿no? El CBR es más bajo, nada más. ¿Ya? Veamos este otro gráfico, la figura 5.19, relación entre el coeficiente estructural para base tratada con cemento y distintos parámetros resistentes. ¿Ya? Aquí está. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, lo que les dije en la clase allá y que tenían de tarea para calcular. Resistencia a la compresión simple a los 7 días. ¿Ya? Tenemos que convertir esto a kilos por, perdón, a PSI o kilopascal, y con ese valor entrar recién acá, ¿no? Por ejemplo, si es 800 PSI, nos vamos acá y vamos a obtener un coeficiente de aporte 0.22, 0.22. ¿eh? Es una base mejorada con cemento. ¿Cuánto les dio, por favor? Me dan el nombre y el cálculo que les dio para... Creo que era para resistencia a compresión 21 o 20 kilos por centímetro cuadrado. Explíquenme, 20 por kilos favor. por centímetro cuadrado era, y a mí me dio, el A2 me dio 0,13, casi 0,14, 0,137. Ya. ¿Cómo se llama usted? Ponce, Ponce. ¿Y su nombre? Deiner Enrique. Reiner Enrique Ponce. Es de Destroyer, ¿no? Ya. Está bien, está bien. ¿Algún otro más por ahí? A ver, alguno de Blooming, de Oriente, tal vez. Le da otra cosa, seguro. Alguien más que confirme el valor que obtuvo su compañero. Sí, por yo favor. saqué lo mismo que el compañero. Yo Eso saqué solo, eso solo ingeniero. 132. Eso solo ingeniero. Bueno, bien, excelente, joven. Los felicito a todos. Ya sabemos entonces la trampita, ¿no? Que nos hacen para entrar a este gráfico. Ya, como no tenemos kilos por centímetro cuadrado, transformamos a PSI las unidades. Y con eso entramos y ya está. Aquí les hago notar algo, joven. Por ejemplo, como les decía, con 800 yo obtengo 0.22. Para capa base de piedra triturada me daba 0.14, ¿no es cierto? 0.13, 0.135, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia, ¿no?
puedo obtener mayores coeficientes de aporte estructural con base mejorada con cemento, ¿ya? Inclusive con 600, fíjense, para 600 aquí va a dar 0, chica, esto está feo, 0,16, 0,17 casi, 0,17 de coeficiente de aporte. Si tiene un coeficiente de aporte mayor, nos va a permitir disminuir el espesor de la capa. Entonces es interesante utilizar bases, subbases de suelo mejorado con cemento, suelo estabilizado con cemento. Podemos obtener coeficientes de aporte mayores y una mejor estructura de pavimento flexible, ¿no? O también para pavimento rígido, ¿no sirve? Para el caso del pavimento flexible hay que tener mucho cuidado porque es verdad que podemos obtener coeficientes de aporte mucho mayores si aumentamos el porcentaje de cemento Portland, pero no debemos hacer que la base sea rígida, no prohibido que la capa base se torne rígida, porque ahí se producen fisuras de contracción, etcétera, y esas fisuras se reproducen, se transmiten, se reflejan en la carpeta asfáltica. Entonces vamos a tener una carpeta asfáltica nuevita con un montón de fisuras. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Y por eso les decía, trabajemos con resistencia a compresión hasta 20 kilos, 22 kilos por centímetro cuadrado, ¿ya? Porque ahí todavía la capa es semirrígida, no rígida. En pavimento rígido no hay problema. Podemos echarle todo el cemento que queramos, no va a pasar nada. Se va a fisurar todo, pero la losa de hormigón de más de 15 centímetros, 18, 20, no deja que la grieta, que la fisura se reflejen a la parte superior de la losa, ¿ya? Bueno, finalmente hay un último gráfico que es para capa base tratada con asfalto, ¿ya? Para base tratada con asfalto. Esta es la base negra, le llaman los ingenieros, ¿no? Una capa base negra. Es bien pobre en contenido de cemento asfáltico, pero el proceso de producción, fabricación es casi similar al de la carpeta asfáltica, ¿ya? La diferencia es que las estabilidades van a ser inferiores porque tiene un contenido de cemento asfáltico menor, más bajo. Si para una carpeta asfáltica es 6% de cemento en peso, acá vamos a estar con 3,5% más o menos, ¿ya? Y ahí vamos a alcanzar a estabilidades más bajas, ¿no? Ya no de 1800, sino 1200, 1000, etcétera, ¿ya? Alguna vez se utiliza esta base mejorada con asfalto cuando son carreteras de alto tráfico, ¿no? La tabla 6.1, ¿está entendido los coeficientes de aporte? ¿Hay alguna duda? Creo que no. Ya. Esta tabla 6.1 nos permite obtener el área bajo una curva, ¿no? El área bajo la curva. Entonces nos permite obtener el ZR, el ZR. Cuando hagamos un ejercicio van a entender también, pero aquí utilizamos esta tabla. Para utilizar esta tabla necesitamos definir cuál es la confiabilidad, ¿no? El valor de confiabilidad R, ¿ya? Les he dicho que en carreteras normalmente utilizamos 85% de valor de confiabilidad. Estamos 85% seguros que nuestra estructura de pavimento va a durar el periodo de diseño. Hay un 15% de margen de error, ¿ya? Entonces, acá lo que hacemos es buscar 85 dentro del gráfico. Acá está. Aquí hay un 8508. 0.8508. ¿Ya? 0. Chica. Cuando se corte podemos ingresar un ratito más hoy, ¿ya? Para que no se duerma. 0.858. Ese es el valor de confiabilidad. Debiéramos encontrar 0.85, pero no hay.
Podemos interpolar, sí, entre 0,8485 y 0,8508 se puede interpolar, pero no es necesario ser tan detallista, ¿no? Tan minucioso. Entonces, agarramos de una vez este 0,8508. ¿Cuál va a ser el valor del ZR? El ZR siempre es negativo y es la suma de este valor 1 más lo que tengamos en la parte superior. Aquí está. Aquí es 0,04. Entonces, con el ZR va a ser igual a menos 1,04. Estoy sumando este valor de aquí, el Z1, y aparte este valor de acá, 0,04. Entonces, siempre es negativo, le estoy diciendo es área bajo la curva, me va a dar menos 1,04. Los que utilicen los gráficos, los ábacos de dimensionamiento, más adelante vamos a ver el ábaco final para calcular el número estructural. Si calculamos con el ábaco, no necesitan hacer este cálculo del ZR. Sí necesitan los que utilicen la fórmula del método Ashton, ¿ya? Los que calculen el número estructural con el método Ashton, con la fórmula del método Ashton, sí necesitan conocer el valor del ZR. Estamos aplicando los parámetros que se utilizan para dimensionar, que son varios, son un montón. Hay que tener paciencia. El otro parámetro de diseño es el desviación estándar. Desviación estándar, la tabla 6.3. Y ahí nos da estas recomendaciones. Cuando la variación en la predicción del comportamiento del pavimento es sin errores en el tránsito. Quiere decir que estamos casi seguros del volumen o la cantidad de ejes de carga equivalentes que van a circular sobre el pavimento. Ahí podemos adoptar 0,34 si es pavimento rígido y 0,44 para pavimento flexible. Más abajo está la variación en la predicción con errores en el tránsito. El anterior es sin errores, ahora con errores en el tránsito. Recomienda el método adoptar 0,39 para pavimentos rígidos, 0,49 para pavimentos flexibles. ¿Cuál de ellos utilizamos normalmente los ingenieros que dimensionamos estructuras de pavimento flexible? Adoptamos con errores en el tránsito. Por lo tanto, nuestro valor de desvío estándar S sub 0 va a ser 0,49. 0,49. ¿Ya? Sigamos. Esto ya habíamos explicado, ¿no? Nivel de confiabilidad, ¿no? Ya explicamos esta tabla también, los niveles de confiabilidad. De acá adoptamos, les dije, 85% para carreteras, ¿no es cierto? Para zona rural, para rutas importantes, autopistas, está entre 80 y 100, 99,9. Aquí adoptamos 85 más o menos, ¿no? Que puede ser arteria principal también. Y con ese 85 es que ingresábamos al ábaco S, ¿no es cierto? A este 85, 0,85 y calculábamos el ZR 1 más 0,04. Ya. Un aspecto importante y que debemos tomar en cuenta es el tema del drenaje en el diseño del pavimento, ¿no? Con el método Ashton, al comienzo no tenía coeficientes de drenaje, pero después y rápido incorporaron porque es fundamental, ¿no?
Un pavimento con agua es un pavimento débil, ¿no? Se absorbe agua, todo, entonces hay problemas. Como decía mi profesor de carretera de la Universidad Gabriel René Moreno, todo pavimento tiene tres enemigos. El primero es el agua, el segundo es el agua y el tercero es el agua, decía él. Entonces, en cuanto al drenaje, no tenemos esta tabla 7.1 y tenemos la otra tablita, la 7.2, que es de donde obtenemos los coeficientes de drenaje para pavimento flexible. Ya, ahí está. Calidad del drenaje de la capa puede ser excelente, bueno, regular, pobre, muy pobre. Aquí estamos hablando de todas las capas, ¿no? La carpeta asfáltica, bueno, carpeta asfáltica entre comillas, más es para capa base, subbase y subrasante mejorado, ¿no? Y acá nos dice porcentaje de tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. O sea, qué cantidad de tiempo, cuántos meses llueve al año y hay problemas de inundación, se saturan las capas, las cunetas, no es cierto, hay agua detenida o algo. En las calles se acumula el agua y queda el agua detenida. No sé qué porcentaje de tiempo está sujeta a saturación el pavimento. Y hay menos de 1%, de 1 a 5, 5 a 25 y mayor a 25. ¿Cuál de estos utilizamos nosotros generalmente? Algunas veces está entre 5 y 25, pero generalmente es mayor a 25. Mayor a 25% que hay posibilidad que el pavimento esté expuesto a niveles próximos a la saturación. Y de ahí generalmente adoptamos en calidad de drenaje, no adoptamos excelente, adoptamos bueno, ¿ya? Entonces en la intersección de bueno con mayor a 25% vamos a tener el coeficiente de drenaje que estemos adoptando. Y así hay que hacer para cada una de las capas. Ese 1, por ejemplo, puede ser para la capa base. Es un material bien graduado, triturado, tiene caras fracturadas, es una granulometría homogénea. Si entra agua, va a dejar pasar el agua también, va a escurrir, no hay problema. Entonces, es un drenaje bueno y se adopta uno. Si fuera, por ejemplo, para una, puede ser una misma capa base también, pero que tenga una calidad de drenaje regular, entonces va a ser 0.80, ¿no? ¿Ya? Es más factible que sea, por ejemplo, para una capa de subbase, ¿no? Que es otra granulometría, no hay caras trituradas o hay poco. Entonces puede haber algo de material limoso. Si entra el agua, tarda más tiempo en perder agua, entonces se adopta 0.80. Y lo mismo puede ser para la subrasante mejorada. Calidad de drenaje pobre, ahí estamos fregados, 0.60. Casi que no se da, siempre tratamos de elegir buenos materiales, pero alguna vez puede darse, ¿no? No estamos libres. Y ahí vamos a tener problemas de drenaje porque hay material limo arcilloso, entra agua y el agua queda atrapada ahí entre el limo, la arcilla, etcétera. Entonces se adopta eso, 0.60. Normalmente, como les digo, trabajamos con este valor de 1, que corresponde a una calidad de drenaje buena y un porcentaje de tiempo mayor a 25%, que es la situación más extrema. Sigamos. ¿Qué quieren saber de coeficiente de aporte estructural? No entendí la pregunta, por favor, más fuerte, hablen fuerte.
¿Cuál era la definición o el concepto de aporte estructural? El coeficiente de aporte estructural nos da la resistencia de cada una de las capas que conforman la estructura de pavimento flexible. Nos da la resistencia de cada una de las capas del pavimento flexible. ¿Cuánto aporta? Van a entenderlo mejor cuando veamos la fórmula de número estructural SN. Ahí van a entender mejor qué es el coeficiente de aporte. Pero es fácil de entender, ¿no? Cada una de las capas aporta, resiste, aguanta, por decirlo, ¿no es cierto? Una carpeta asfáltica de 8 centímetros, de 7, de 5, soporta una determinada carga. Lo mismo ocurre con la capa base, con la subbase, con la subrasante mejorada, ¿no? La idea es que cada una de esas capas absorba un porcentaje de los esfuerzos transmitidos por los ejes de los camiones principalmente, ¿no es cierto? Que cada una absorba y que al nivel de terraplén o terreno de fundación ya las tensiones sean más bajas, ¿no? Sean menores, sean pequeñas. Esa es la idea, ¿no? Sigamos. Estábamos acá. Variables de tiempo. Este método, no se olviden, es el método gringo, ¿no? Es de Estados Unidos. Y hace años que está, pero para determinadas condiciones de clima, también para condiciones económicas, ¿no? Si hay o no hay plata, ¿no? Nuestra situación generalmente es de que siempre estamos con recursos económicos limitados, ¿no? Entonces, tratamos de optimizar nuestros diseños, ¿no? Tratamos de optimizar nuestros proyectos. Eso no tratamos, ¿no? No siempre, porque fíjense el proyecto de acá de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz, la polémica sobre el cambio de las losetas, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto del municipio es retirar las losetas y en sustitución de las losetas construir una estructura de pavimento flexible con carpeta asfáltica, ¿ya? ¿Cuál es el análisis que hemos hecho, que lo hemos planteado nosotros como universidad o discutido ahí, ¿no? Fíjense, las losetas actuales, si es que pudiéramos nosotros, no es que si pudiéramos, se puede recuperar o hacer mantenimiento, hacer reparaciones, solo en los sectores que se necesiten, ¿no? En los sectores más críticos, donde la loseta ya esté rota, partida, o hayan asentamientos mayores, ¿no es cierto? Retiramos la loseta, aumentamos un poco de material, recompactamos y volvemos a colocar la misma loseta, ¿ya? Entonces, hay que hacer todo un trabajo grande de mantenimiento, pero hay que hacerlo si queremos salvar la loseta. Y esa loseta, jóvenes, nos tiene para durar todavía otros 20 años, ¿ya? Ya duró 40 años, puede durar otros 20 más. 40 más 20 son 60 años, ¿ya? No conozco pavimento que aguante tanto tiempo, de todas mis experiencias. Entonces, el pavimento flexible que se quiere colocar es con carpeta asfáltica. 6 centímetros de carpeta asfáltica contra 10, que es la losa de hormigón, la loseta de hormigón, ¿ya? Ya ahí nomás ya dense cuenta. Hay 4 centímetros de diferencia entre una estructura que es rígida o articulada, como decimos, pavimento articulado, ¿no? Son 10 centímetros de hormigón contra 6 de carpeta asfáltica. El hormigón es rígido, distribuye los esfuerzos en un mayor área. El pavimento flexible de la carpeta de 6 centímetros es más puntual. Los esfuerzos se transmiten ahí mismo, no
no en menor área de distribución de esfuerzo. Y debajo de la carpeta de 6 centímetros, se quiere colocar unos 15 centímetros de base granular, de piedra triturada, me imagino, ¿no? Entonces, hay esa diferencia. Esa estructura de pavimento flexible es para 10 años, no es para 20, ni para 30, ni para 40, y peor para 60. Entonces, ahí vamos a botar plata. Tenemos un pavimento que todavía puede durar, que tiene ciertas imperfecciones, que tiene irregularidades, etcétera. Las tiene, y las tiene que tener, pues sí, un pavimento que nunca se le ha hecho mantenimiento adecuado, no se le hizo. Montón de calles donde nunca pasó una brigada ahí reponiendo el material de sello asfáltico entre loseta y loseta. Entonces, si no hay ese material, llueve, el agua queda detenida ahí muchas veces y penetra pues a las capas inferiores y debilita el terreno de fundación y se mueve la loseta, pero no es culpa de la loseta, es porque no se le ha hecho mantenimiento. Entonces puede hacer un trabajo de recuperación más bien de todas las calles con loseta en toda la ciudad de Santa Cruz, no solo en el casco viejo. Y alguien va a tener que hacerlo, porque si no vamos a tener que sacar todo lo que es loseta en Santa Cruz y construir pavimento rígido o flexible, lo que quieran, y botar plata cuando no tenemos. Entonces, ahí nos ahorramos plata si hacemos un buen trabajo de mantenimiento de la loseta en servicio, y esa plata la utilizamos más bien en otras obras de pavimentación o para construir paso a desnivel, algún puente, mejorar drenaje en algún barrio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el criterio nuestro, es el pensamiento que tenemos los ingenieros ahí en la carrera de ingeniería civil, ¿no? Y bueno, al final, tío Johnny decidió nomás que las losetas vuelvan a su sitio, ¿no? Pero siempre hay un pero. Nosotros hemos cumplido, ¿no? Haciendo notar y todo eso. Aparte del valor histórico que tiene la loseta, sentido de pertenencia, el cruceño se identifica con la loseta, son épocas de crecimiento que tuvo la ciudad, es parte del patrimonio histórico. En todas las ciudades del mundo se cuida el patrimonio histórico, no se lo destruye, y peor para su mes aniversario, ¿no es cierto? Es un regalo de cumpleaños feo, ¿no? Darle a Santa Cruz, romper ahí su patrimonio histórico, cuando más bien debíamos estar haciendo obras para mejorar, para conservar, para proteger, ¿ya? Entonces, esa es mi opinión y la opinión de otros colegas docentes también. ¿Ustedes tienen algún comentario al respecto, tal vez? Compartí con ustedes el artículo que escribí, sirvió, ayudó eso también, más otras publicaciones. Ingeniero, disculpe, y con el tema del sistema del alcantarillado, Claro, el alcantarillado es una de las observaciones, ¿no es cierto? La red de drenaje, hablemos lo que está a cargo de Zaguapac, que es el alcantarillado sanitario, ¿ya? Ellos están haciendo un trabajo interesante, lo explicó el ingeniero de Zaguapac, que entre, entre calle y calle, de esquina a esquina, ellos, he visto yo por ahí, pero nunca pensé no sabía para qué era, ¿no? Pero tienen unas mangas ahí como de tubo de PVC, así que se coloca, se introduce dentro del tubo de alcantarillado sanitario, y después se infla eso a presión, y hace que ese material se adhiera a las paredes del tubo, del que está ahí abajo, ¿no? Entonces se adhiere, impermeabiliza, y bueno, no va a haber pérdida, pues, ¿no? No debería haber pérdidas, fugas, nada.
Entonces, en esa parte está trabajando bien Sahuapac, ¿no? Y de callado, sin hacerse mucho propaganda, ¿no? Pero esa es la forma como están trabajando ellos para evitar las fugas de agua, del alcantarillado sanitario, la red sanitaria. ¿Ya? Nos explicó eso el ingeniero de Sahuapac para el alcantarillado sanitario. El problema está en la red de drenaje pluvial, los tubos de hormigón para drenaje pluvial. Eso están a cargo del municipio, de todos los alcaldes, ¿no es cierto? Habidos y por haber. Entonces, ahí no se está haciendo ningún trabajo. Ahí va a seguir habiendo filtraciones de agua en una calle, en otra calle. Entonces, hay filtración de agua, hay arrastre de material fino, empieza a socavar, a quedar el hueco y después termina cayéndose el pavimento rígido, el pavimento asfáltico o la loseta, cualquiera. No hay pavimento que aguante si falla abajo el terreno de fundación, pues, ¿no? Entonces, ese es el otro problema que va a haber con la carpeta asfáltica. De aquí a un tiempo vamos a estar picando, cavando, para arreglar las filtraciones que haya del alcantarillado pluvial. Y sabemos que lo que arreglamos nunca lo hacemos bien, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener ahí con parches, con un poco más asentado, más alto, así, más o menos, ¿no? Entonces ese es el otro motivo por el cual no es conveniente que se haga carpeta asfáltica, porque no recuperamos carpeta, no reciclamos nada. Con la loseta sí, no hay problema. Hay una filtración, se hunde la loseta, sacamos ese sector, cavamos hasta llegar al tubo, se arregla el tubo y se vuelve a rellenar, tapar, compactar y colocar la loseta y sellar con material asfáltico. Y listo, se acabó el problema, ¿no? Entonces ese es otro motivo, ¿ven? Por el cual nosotros nos oponemos a que se haga carpeta asfáltica ahí. Aparte que genera también calor, hay mayor temperatura, la sensación térmica es mayor en una calle con carpeta asfáltica que con loseta o con pavimento rígido. Entonces, es otra situación. Entonces, fíjense, como decía yo en el artículo, no se justifica desde el punto de vista técnico, económico, ambiental e histórico la sustitución de la loseta por carpeta asfáltica. ¿Ya? Listo, joven. Bueno, continuemos. Esto donde dice variables de tiempo se refiere a para cuántos años vamos a dimensionar la estructura de pavimento, ¿no es cierto? Para 10 años, para 20 años, para 15 años, para 7 años. Entonces hay diferentes periodos de análisis o periodo de proyecto también que se le llama, ¿no? Entonces, los gringos recomiendan esta tabla 8.1, que para nosotros adoptarla significa construir estructuras de pavimento muy caras, ¿no? Para el tipo de camino, por ejemplo, un tránsito urbano, gran volumen, el periodo de análisis de 30 a 50 años. ¿Eh? Ahí nos va a dar una superestructura de pavimento, ¿no? Los espesores van a ser grandes, ¿no? La carpeta, la base, la subbase, para que dure 50 años, ¿no? Entonces nosotros no va con nosotros. Gran volumen de tránsito rural de 20 a 50 años, tampoco. ¿Ya? Bajo volumen pavimentado, dice 15 a 25 años. ¿Ya? De las experiencias nuestras, y es lo que ustedes van a hacer también, nosotros hacemos el dimensionamiento para 2 periodos de análisis, para 2 periodos de proyecto. Hacemos para 20 años y hacemos para 10 años. Terminamos siempre construyendo la estructura que es para 10 años. ¿Por qué? Porque como es pavimento flexible, sabemos que después de los 10 años, a los 9 años o a los 11 años, podemos colocar otra carpeta asfáltica arriba para reforzar la estructura del pavimento y poder llegar a los 20 años, ¿no? Ese es el criterio que utilizamos. Les voy a enseñar yo a ustedes, hay una trampita que hay que hacer también, pocos la conocen, ustedes van a ser privilegiados. En realidad lo que
yo hago, por ejemplo, cuando dimensiono para las capas inferiores, capa base, subrasante mejorada, que sean para 20 años. Pero la carpeta asfáltica, que sea para 10 años, ¿ya? Un mix, una mezcla. Entonces, si me dio carpeta 10 centímetros, 9 centímetros, por ejemplo, le bajo el espesor a la carpeta para que dure para 10 años, ¿no? Entonces me va a quedar 5 o 6 centímetros de carpeta. Y después a futuro voy a poner lo que corresponda, ¿no? Una fase de diseño por etapa, ¿ya? Entonces dimensionamos para periodos de proyecto de 10 y de 20 años. Entonces esta tabla no nos sirve de mucho, ¿ya? Lo mismo hacen en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, ¿no? En tránsito hemos hablado de que se usa el número de repeticiones de ejes equivalentes de 18 kips, la conversión de carga la hacemos por los GSALs, hemos visto eso, en un ejercicio lo vamos a entender, la confiabilidad, nivel de serviciabilidad, ya dijimos también esto, está repetido, en este escaneo está repetido. Y hay espesores mínimos que nos recomienda el método Ashton, ¿ya? Esta es función de la cantidad de ejes de carga equivalentes, ¿ya? Ahí está menos de 500, menos de 50.000, hay entre 500.000, hay 2 millones, 7 millones, más de 7 millones. Recomienda estos espesores mínimos de carpeta asfáltica y capa base granular. Es decir, que el método ya nos está dando 2 espesores, ¿ya? Nos está ayudando con 2 espesores. Y tiene que ayudarnos porque vamos a llegar a una ecuación con 3 incógnitas. Entonces no podemos solucionar una ecuación con 3 incógnitas. Por eso nos da ya espesores de referencia, espesores mínimos, dicen, entiendan bien, espesores mínimos. Podemos colocar un poco más, ¿ya? Podemos colocar un poco más y hacer el cálculo. Espesores mínimos en función del SN, y de ahí ya se va al abaco. Con esto terminamos. Este es el gráfico para calcular el número estructural, ¿ya? Este es el gráfico para calcular el número estructural. Ahí se lo veía completo. Hay 2 formas, utilizar el ábaco o utilizar fórmula para determinar el SN, número estructural, structural number, ¿ya? Algunos van a calcular, algunos de ustedes van a hacer su fórmula, en su calculadora y van a calcular con fórmula, con esta fórmula. Aquí necesitan el ZR, que les decía, ¿no? Ahí está ZR, ¿ya? ZR. En cambio, acá no necesitan ZR, si es que van a utilizar este ábaco o este gráfico, ¿ya? Ejemplo, W18, 5 por 10 a la 6, quiere decir 5 millones de repeticiones de eje patrón de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura de pavimento durante el periodo de proyecto adoptado, 5 millones. La confiabilidad era 95%. El desvío estándar 0.35, es otro. Hemos dicho que nosotros adoptamos 0.49. El módulo de resiliencia 5.000 PSI, habría que ver cuál es el CBR. La diferencia de serviciabilidad 1.9, solución SN 5, ¿ya? Háganlo esto, practiquen este ábaco, este gráfico, jóvenes, si quieren con fórmula, con el ábaco, con todo. Van ingresando aquí, primero la confiabilidad R, la desvío estándar, unen esos 2 puntos hasta interceptar la línea pivote. De aquí marcan los ejes de carga equivalentes, 5 millones, unen estos 2 puntos hasta interceptar la segunda línea pivote, marcan el módulo de resiliencia, unen los puntos hasta chocar con este cuadro, paramos ahí un ratito, de aquí trazamos una horizontal y luego donde está la diferencia de serviciabilidad, que en este caso es 1.9, buscamos ese valor aquí, está por acá, de aquí 1.9, estos gráficos, bajamos una vertical y ahí nos da número estructural 5, que es el resultado que está aquí. Solución es n igual 5, ¿ya? Aprendan esto, practiquen los jóvenes
El viernes vamos a ir haciendo ya algunos ejercicios. Primero, para calcular esto, ejes de carga equivalente. ¿Cómo se calcula esto? ¿Ya? He incorporado en el texto un ejercicio práctico de una carretera San Javier, Concepción, San Ignacio, creo. Entonces van a ver un ejercicio real de cómo calcular los ejes de carga equivalente. Y después ya calculamos los espesores del pavimento. Eso es todo, jóvenes. Gracias por la atención. Que descansen bien, pórtense bien, etcétera. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.